entonces, buenos días. Intervalos relacionados con las proporciones o porcentajes, ¿sí? Y nos vamos a inspirar en una persona que esta noticia la vi ayer, antes de, aclaro, esto fue por la mañana. Bien, les voy a compartir entonces de quién vamos a hablar, el ejercicio de con quién estará relacionado. Bien. Ay, espera un momentico, que es que tengo que compartir más bien compartir el screen, para que no tengamos que hacer esos cambios. Entonces, espero que estén viendo al personaje del que vamos a hablar, ¿no? Me dicen si están viendo al personaje. ¿De quién estamos hablando ahí, jóvenes? De Guardiola. De Guardiola. Guardiola, aclaro, esto fue antes del partido de por la tarde. Entonces, Guardiola ha llegado a sus 500 victorias, ¿sí? Y para 500 victorias necesitó 681 partidos. Ayer completó la 501 por la tarde. Entonces nos están diciendo ahí que los juegos con Barcelona fueron 247 y con el Barcelona obtuvo 279 triunfos. Con el Bayern Múnich dirigió 161 y logró 121 triunfos. Con el Manchester City, hasta ayer por la mañana iban 273 y llevan 200 triunfos. Muy bien, para que vean pues que todo esto se puede aplicar, construí el siguiente ejercicio con esa información. Entonces miremos el ejercicio que vamos a resolver con el amigo Guardiola, que lleva 21 partidos ganados seguidos. Eso pues acá le da, curiosamente, la Liga Colombiana, usted puede ganar todos los 18 partidos que le toca y no es campeón. En la Liga Inglesa, obviamente, él gana los 21 partidos y tiene muchos chances, no digamos pues que todavía, pero todavía hay posibilidades, pero tiene muchos chances de ser campeón. Acá no, acá puede que no. Entonces veamos el ejercicio que les voy a compartir. Está en el taller, pero en el taller remodelado, porque este no lo tienen ustedes, porque este está recién hecho. Dice así: los siguientes son los resultados a marzo del 2021, digamos que eso fue marzo primero, que aclaremos pues porque eso ya cambió, marzo primero del 2021, de Pep Guardiola, donde completó sus 500 partidos ganados. Pongamos aquí, bien, está tan fresco que tiene errores. Sus 500 partidos ganados en sus 681 partidos que ha dirigido con el Barcelona, Bayern Múnich y el Manchester City. Los resultados son los que vimos en la presentación. Juegos con el Barcelona, 247 partidos. Triunfos con el Barcelona, 179. Juegos con el Bayern Múnich, 161. Triunfos con el Bayern Múnich, 121. Juegos con el Manchester City, 273. Triunfos con el Manchester City, 200. ¿Qué es lo primero que nos preguntan? Nos dice, encontrar un intervalo de confianza del 97% para el porcentaje de triunfos en el Barcelona si Guardiola lo volviera a dirigir. Entonces vamos a responder esas preguntas. ¿Qué otras preguntas tenemos? Muy interesantes que vamos a resolver. Dice, ¿se puede afirmar en números redondos que con el Barcelona llega al 75% de los partidos ganados? Digamos que llega, más bien, no llegó, sino que llega.
Vámonos acá. Llega, más fácil. Estoy corrigiendo porque vuelvo y repito, esto está fresquito. Al 75% de los partidos ganados. Ahí nos está planteando una prueba de hipótesis, muchachos. Encontrar un intervalo de confianza para el porcentaje de triunfos en el Manchester City. ¿Listo? Ese es vamos a hacer un repaso. Manchester City. D. Si en el futuro se estima que en los próximos años puede dirigir 180 partidos más con el Manchester City, con una confiabilidad del 98%, estime el intervalo de confianza para el número esperado de triunfos con el Manchester en esos 180 partidos. Y E. Hay una diferencia significativa entre el porcentaje de triunfos del Barcelona versus los que obtuvo en el Bayern Múnich. Trabaje con una confiabilidad del 95%. Entonces, este ejercicio se va a prestar para todos los intervalos que vamos a tener relacionadas con las proporciones. Vamos a copiarlo. Lo vamos a llevar al tablero. Y no. Se va a dejar copiar bien, pues. Copiémoslo pues desde acá. Vamos a copiar. Y lo vamos a llevar. Ya aquí tenemos esta imagen de Guardiola. Muy bien. Un poquitico más grande. Pero mucha información. Bien, entonces vamos a hablar. ¿En qué intervalo vamos? A ver si llevan bien la memoria. ¿Qué intervalos hemos visto? Repasemos. El primer intervalo o el intervalo para la media. El segundo intervalo fue para el total de la población. El tercero que vimos fue el intervalo para la desviación, perdón, para la varianza poblacional. El cuarto, el intervalo para la desviación estándar poblacional. Muy bien. Ahora vamos a ver, obviamente hoy el nuevo es el intervalo de confianza. Obviamente, de confianza para la proporción o porcentaje de la población. Entonces, acá nos están diciendo eso, encontrar un intervalo para el porcentaje de triunfos en el Barcelona. Ahí está muy claro. Necesitamos encontrar un intervalo del 97% para el porcentaje. Entonces veamos el paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Hay que hallar la estimación puntual. La estimación puntual, entonces, recuerden que es el número de éxitos bien, pongo éxito entre comillas porque a veces no son cosas buenas, sobre el tamaño de la muestra. Acá lo que vamos a encontrar es el porcentaje de triunfos en el Barcelona.
sea, acá tenemos que decir que este es el número de triunfos en el Barcelona. Y acá el tamaño de muestra será el número de juegos con el Barcelona. Triunfos en el Barcelona. Completó 179. Acá está el dato. 179. De un total de 247. Chicos, ¿qué porcentaje de triunfos tuvo Guardiola con el Barcelona? ¿Cuánto les dio? Traemos con 4 decimales. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 0.7247. O sea que estamos hablando de que el Barcelona logró que el 72.47% de los partidos los ganaba. Oh, los ganaba. Acá los técnicos colombianos logran más o menos. Un técnico se mantiene si tiene por ahí entre el 55 y el 60% de efectividad. Ojo, no estoy diciendo de partidos ganados, de efectividad, o sea, que sumen puntos. O sea, que estamos hablando que con un 60% de partidos que suman, ganados y empatados, el técnico se mantiene. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos el primer paso. Paso 2. Vamos a definir un paso 2, una ayuda matemática que nos vamos a adelantar un poquitico. Vamos a necesitar calcular lo siguiente. La raíz cuadrada de ese estimador por 1 menos P sobre N. Esta es una ayuda matemática que nos va... Se me fue el agua, perdí el agua por acá. Ah, por acá está el agua. Bien. Esta es una ayuda matemática que nos va a facilitar el cálculo del intervalo. Entonces vamos a calcular. Entonces esa ayuda, digamos que la ayuda en nuestro ejemplo va a ser la raíz cuadrada de 0.7247 por 1 menos 0.7247 sobre n. Ya dijimos que n es el tamaño de muestra. Serían los 247 partidos que dirigió con el Barcelona. Oh, muchachos, acá en este problema y en este intervalo va a aparecer mucho notación científica. Si hacemos operaciones, eso nos da 72.47 por 1 menos 0.7247 sobre 247. No se extrañen que la calculadora les dice que tienen que sacarle la raíz ¿a qué número? A 8.07732, pero por 10 a la menos 4. Entonces recuerden cómo se maneja esa notación científica. Es importante, si acostumbrados a cómo, ¿qué número realmente es 8.07
32 por 10 a la menos 4. Si nos dicen, escriba ese número. Recuerde que este menos 4 quiere decir que el número es pequeño, decimal. Y que ese 4 quiere decir que el número realmente ocupa a partir del cuarto puesto después del punto. O sea que lo antecede en este caso 3 ceros. El número es realmente 8 es .000807732. Bien, pero esa no es la respuesta que estamos necesitando. Necesitamos sacarle la raíz a eso. Saquémosle la raíz y realmente el valor de la ayuda que necesitamos encontrar, que vamos a trabajar, con 4 decimales es suficiente. No nos... .0284. Entonces, en resumen, estamos viendo el quinto intervalo. Intervalo de confianza para la proporción o porcentaje de la población. Primer paso, nos dice allá la estimación puntual. Ya tenemos que la estimación puntual de los triunfos de Guardiola en el Barcelona fueron de un 72.47. El paso 2 es simplemente una ayuda matemática para no hacerlo en el momento que lo necesitamos. Es simplemente nos vamos anticipando un poco a la fórmula. Y tenemos que el valor es, en este caso, .0284. Lo importante es que el manejo de la notación científica para que no presenten errores. Bien, sigamos. Como todo intervalo, maneja una confiabilidad. Acá nos dicen que la confiabilidad que queremos trabajar, en este caso, es 97%. Entonces vamos a mirar el paso 3, en este caso, ¿qué tenemos que hallar con esa confiabilidad? Pues nos mencionan que tenemos que encontrar un valor Z. Recuerde que cuando estamos hablando un valor Z, entonces digamos que con la ayuda de la tabla de la normal, recuerde que cuando siempre nos hablan de Z, estamos hablando de la tabla de la normal. Tenemos que encontrar el valor de Z de 1 menos alfa medios. Entonces recordemos que acá la confiabilidad es del 97%. Dijimos que la confiabilidad es 1 menos alfa, .97. De acá despejamos alfa y nos damos cuenta que es 1 menos .97, nos da .03. Pero necesitamos alfa medios. Ese .03 lo dividimos sobre 2 y nos da .15. En definitiva, recuerden que necesitamos 1 menos ese .015. Eso nos da que es el Z de .985. Y como siempre, ese valor lo buscamos en la tabla de la normal que nos da el valor de Z, que no precisamente es acá en la chi cuadrado.
Esa es la distribución normal. Esto ya estaba como preparado. Miren que el primer valor que aparece ahí es el que necesitamos. El valor de 0.985. Tenemos 2.17. 2.17 es el valor que manejamos de la tabla. Volvamos. 2.17. Listo. Ya vamos terminando. Porque llegamos al paso 4. El que nos define los límites. Nos dice que el límite inferior para P es el P estimado gorro menos el valor de la tabla que acabamos de encontrar por la raíz cuadrada de P gorro por 1 menos P gorro sobre N. O sea, lo que nosotros hallamos como ayuda. Entonces, esta es la fórmula del límite inferior para la proporción. Para el límite inferior. Sí, para el límite inferior. Entonces, reemplacemos los valores. ¿Cuánto dijimos que era P gorro? Dijimos que era 0.7247 menos el valor de la tabla 2.17 que multiplicamos al valor que encontramos como ayuda. Recuerde que esto es lo que nosotros definimos como ayuda, que en su momento dijimos que este valor era 0.0284. Entonces multiplicamos por 0.0284. Eso nos da 0.7247. Le vamos a restar 2.17 por 0.0284. Le vamos a restar con 4 decimales 0.0616. Entonces, 0.7247 menos 0.016 nos da que esto es estamos hablando del 66.31%. Ese sería el límite inferior. Ahora hablemos del límite superior. Ya no se nos vuelve misterio que el límite superior, conociendo el límite inferior, nos queda fácil. En vez de restar, le vamos a sumar el producto del valor de la tabla por la raíz cuadrada de P por 1 menos P gorro sobre N. Bien, esta es la fórmula del límite superior. Que para nuestro ejemplo simplemente termina simplificando en decir que a 0.7247 le vamos a sumar 0.0616.
y sumamos 0.7247 más 0.0616, estamos hablando de 0.7863. O sea, estamos hablando del porcentaje del 78.63%. Copiemos esos dos valores porque obviamente los vamos a utilizar en la interpretación. Bien. Entonces, resumiendo, en el paso 3, lo que hicimos fue buscar el valor de la tabla. En la tabla, ¿qué? De la normal. Obviamente asociada a la confiabilidad que nos están trabajando, que estamos pidiendo, que estamos trabajando. Sí. El paso 4 se resume en encontrar los límites. Con esta fórmula, para el límite inferior y con esta fórmula para el límite superior. Ahora vamos a interpretar. Vamos a interpretar. Como siempre, empezamos hablando de con qué confiabilidad estamos trabajando. Con una confiabilidad del 97%. Podemos decir que el porcentaje de triunfos, que logra o que lograría Pep Guardiola, que el porcentaje de triunfos que lograría Pep Guardiola si vuelve a dirigir el Barcelona se estimó entre el 66.31% y el 78.63% de los partidos jugados. La interpretación, con una confiabilidad del 97%, que el porcentaje de triunfos que lograría Pep Guardiola si vuelve a dirigir el Barcelona se estimó entre el 66.31% y el 78.63% de los partidos jugados. Esta información se nos vuelve la muestra para el futuro, ¿sí? Por eso estamos hablando. Muy bien, esa ya es la pregunta, ya está lista la pregunta. Veamos la pregunta B. ¿Se puede afirmar, o sea, nos están haciendo una pregunta, se puede afirmar en números redondos que con el Barcelona llega al 75% de los partidos ganados, de los partidos, esto es de esos partidos jugados. El número redondo es que con el llega el 75% de los partidos ganados. Listo, los partidos ganados. Bien, de pronto hay que mejorar en la redacción. Llega el 75%, sus partidos ganados. Pongamos aquí sus partidos ganados. Sus partidos ganados. Pongamos eso mejor así. Ahorita lo arreglamos en el taller. Sus partidos ganados. Muy bien. ¿Qué nos están planteando ahí? Obvio. La prueba de hipótesis. Que nos vamos familiarizando con la prueba de hipótesis. Ya sabemos que en la prueba de hipótesis tenemos, como siempre, dos hipótesis. La hipótesis nula, que es la hipótesis
En este caso, decimos que esa proporción es del 75%, es igual al 75%. Entonces decimos que, en otras palabras, Pep Guardiola gana con el Barcelona el 75% de los partidos jugados. Un impresionante récord para un entrenador, ¿sí? Versus, como siempre, la hipótesis alternativa es la negación en este ejemplo. Decimos que es diferente. O sea, que estaríamos diciendo que Pep Guardiola gana con Pep Guardiola, obtiene un porcentaje diferente del 75% para sus partidos ganados con el Barcelona. Muy bien, entonces, ¿a qué nos acostumbramos con la prueba de hipótesis? Tengamos claro que siempre la hipótesis nula es que es igual al porcentaje que nos están preguntando. Y la hipótesis alternativa, pongámoslo presente, que es diferente. Es diferente, ¿sí? Bien, ya tenemos planteado las hipótesis, ya están planteadas las hipótesis. Como vimos, ya hemos visto las dos clases anteriores, después de plantear las hipótesis, viene la construcción de las zonas de aceptación. Vamos a construir las zonas de aceptación. Bien, como estamos hablando con la normal, entonces hagamos un dibujo similar a la normal. Recuerde que nos apoyamos con los límites que obtuvimos. Recuerde que acá tenemos el límite inferior fue el 66.31% y el límite superior fue el 78.63%. Recuerde que en esta franja central es donde aceptamos o se acepta H sub 0. Y en los extremos es donde se acepta H sub 1. Bien, recuerde que lo que tenemos que ubicar es dónde está o dónde cae el valor a probar. Este valor a probar, ¿dónde cae, muchachos? ¿En H sub 1 o en H sub 0? Nos damos cuenta que el 75% estaríamos hablando de un número que estaría por acá.
Entonces, nuestra decisión está clara. Aceptamos H sub 0. ¿Por qué? Porque el 75% cae dentro del intervalo. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que podemos hablar en números redondos. Podemos hablar que en números redondos Guardiola gana el 75% de los partidos jugados con el Barcelona. Entonces podemos afirmar eso. Hombre, vale. El amigo Guardiola, en términos redondos, gana el 75% de los partidos. Vuelvo y repito, esto es ganar. Falta saber cuántos se empatan. Y realmente los que pierden son muy poquitos. Lo que sí llama la atención, y me imagino que algún día los españoles le van a pedir, dirija la selección, hombre, dirija la selección. Claro que es muy distinto. No significa que un entrenador de un equipo de fútbol, triunfe como en una selección, porque los trabajos son muy diferentes. Entonces de pronto Guardiola no quiere quemarse así, le sacará el cuerpo, porque él dice, yo con el trabajo en el equipo, yo teniendo a los jugadores tiempo, puedo lograr triunfos, pero una selección realmente no tiene tiempo. Entonces él dice, no, yo que me voy a quemar. Muy bien, sigamos pues con la pregunta C, que nos va a servir de repaso de lo que acabamos de ver y obviamente nos va a servir para el siguiente intervalo. La pregunta C dice, encuentre un intervalo de confianza para el porcentaje de triunfos en el Manchester City. Vamos a ver cómo le ha ido al amigo Guardiola en el Manchester City. Repasemos. Vamos a encontrar primero su estimador. ¿Cuántos partidos ha ganado en el Manchester City? Perdón. Entonces aquí son triunfos. Y aquí partidos jugados. Manchester. Bien, recuerde que en el Manchester hasta ayer por la mañana llevaba 200 partidos ganados. Ya por la tarde completó el 201. Y jugados hasta ayer por la mañana 273. Con el Manchester City ha tenido un porcentaje de 0.7326. 73-26%. Un poquito mejor que Barcelona. Un poquito. Tampoco es que diga uno. Muy bien. 73.26. Ya tenemos obtenido el primer paso. El segundo, dijimos que vamos a calcular la ayuda.
para agilizar un poquitico después la fórmula. Dijimos que la ayuda era P gorro por 1 menos P sobre N. Aquí vamos a tener 0.7326 por 1 menos 0.7326 sobre N. En este caso N son los partidos jugados con el Manchester City. 273. Bien, para que practiquemos un poquitico, notación científica. Acá le tenemos que sacar la raíz cuadrada quitándole notación científica sería 0.0071 75 72. Si le sacamos la raíz cuadrada, eso nos da 0.0200. Vamos a trabajar con 4 decimales redondeados. 268. Listo. Muy bien. Ya llevamos el paso 2. Paso 3. Vamos a encontrar el valor de Z de 1 menos alfa medios. ¿Con qué confiabilidad estamos trabajando acá? Recuerde que aquí estamos trabajando con una confiabilidad del 98. Entonces la confiabilidad acá es 1 menos alfa igual a 0.98. Despejamos alfa y nos da 0.02. Pero necesitamos alfa medios. Entonces, el Z que nos piden es el Z de 0.99. Z99, como siempre, vamos para el archivo de Excel. .99 nos da 2.326. Vamos a trabajarlo. Entonces ya tenemos el valor de Z. 2.326. Listo, ya hemos hecho los 3 primeros pasos. La estimación nos dio un 73.26. La ayuda lo vamos a trabajar para en los límites. Ya tenemos el valor de la tabla. Vamos a encontrar los límites. Bien, los límites. Sí, se me perdió la información. Tengo que copiarla. Bien, sigamos entonces. Vamos para los límites. Los límites.
Entonces dijimos que el límite inferior era P gorro menos Z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de P gorro por 1 menos P gorro sobre N. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Reemplazando. Dijimos que P gorro era 0.7326. El valor de Z, dijimos que era 2.326. Por este valor que ya lo obtuvimos, que es la ayuda. En su momento dijimos que esto es 0.268. Miremos qué valor es el que le vamos a restar. Hagamos esa operación. 2.326 por 0.0268 nos da que esto es 0.0623. Entonces, el amigo Pep Guardiola con el Manchester City está obteniendo como límite inferior un 67.03%. Sería como el límite inferior de los partidos ganados. Ahora veamos el límite superior, que simplemente dijimos en fórmula que era, en vez de restar, le sumamos. En este caso, a 0.7326 le vamos a sumar lo que restamos en el límite inferior. Entonces nos da 0.7326 más 0.0623. Estamos hablando de 0.7949, lo que nos da un 79.49%. Bien, entonces repasemos también la interpretación. Interpretación. ¿Con qué confiabilidad estamos trabajando? En este caso, el 98%. Digamos, con una confiabilidad del 98%, el porcentaje de partidos ganados con el Manchester City se estimó entre 67.03% y el 79.49%. Tengamos presentes esos valores porque van a servir, nos van a servir para la siguiente pregunta. Muy bien. Chicos, hemos trabajado apenas un intervalo, el de la proporción. Pero veamos la pregunta D. La pregunta D dice, si en el futuro
se estima que en los próximos años puede dirigir 180 partidos más con el Manchester City, con una confiabilidad del 98%. Estime el intervalo de confianza para el número esperado de triunfos con el Manchester City. Veamos este sexto intervalo, que es el que nos va a servir para el número esperado. Entonces, en la pregunta D está claro que nos preguntan por el número esperado de partidos ganados. Pero el intervalo. Bien, hay que aclarar que nos están preguntando por el intervalo del número esperado de partidos ganados o el número de triunfos. Entonces vamos a ver el quinto intervalo. El quinto, este es el sexto. Me va perdiendo uno la lista, muchachos. Sexto intervalo. Vamos a encontrar el intervalo de confianza para el número esperado de éxitos el número esperado de éxitos. Y si quieren pongan éxito entre comillas, porque no necesariamente todo es positivo. Es muy fácil. Directamente vamos a calcular el límite inferior. El límite inferior es n, que en este caso n son los 180 partidos en el futuro. Que ahí nos dicen 180. Lo multiplicamos por el límite inferior que obtuvimos de P. Así de sencillo. Este es el límite inferior del número esperado. Entonces, en este caso, nuestro límite inferior de partidos ganados del número esperado de partidos ganados sería 180 multiplicado por el límite inferior, que recuerde que era 0.6703. Entonces, de esos 180 partidos, digámosle que yéndole mal, estamos hablando de aproximémoslo a 121 partidos ganados. Entonces hemos visto el límite inferior. El límite inferior simplemente multiplicamos n por el límite inferior de P. Ahora veamos el límite superior. Del número esperado. Simplemente multiplicamos a n
por el límite superior. Es uno más. Entonces, en este caso, ¿qué nos daría? Esos 180 partidos los vamos a multiplicar por el límite superior y nos da que es 0.7949. ¿Cuántos partidos? 180 por 0.7949. Estamos hablando de 143.08. Este sí está más cerquita, 143 partidos. Partidos ganados. Partidos ganados. ¿Listo? Falta la interpretación. Digamos los datos apuntados, 121 y 143. Entonces, veamos la interpretación. Entonces, miren pues que esto no, el sexto, lo importante del sexto es cuándo lo aplicamos. Cuando nos piden el número esperado, muchachos. La pregunta clave acá es el número esperado. Muy bien, veamos entonces la interpretación. ¿Cómo interpretamos acá? Entonces veamos la interpretación. Como siempre, empezamos hablando de la confiabilidad. ¿Con qué confiabilidad estamos trabajando? Con una confiabilidad del 98%. Se estima que en los próximos 180 partidos, 180 partidos, que dirige Guardiola al Manchester, ganaría entre 121 y 143 de los partidos jugados. Muy bien, entonces ahí tenemos la interpretación. Se estima que en los próximos 180 partidos que dirige Guardiola al Manchester City, pues obviamente pues aclaremos que es el Manchester City, que no confundamos con el Manchester United. Manchester City ganaría entre 121 y 143 de esos partidos jugados. Bueno, y vamos a la pregunta E. Hay una diferencia significativa entre el porcentaje de triunfos del Barcelona versus Bayern Múnich. Trabaje con una confiabilidad del 95%. Entonces vamos para nada menos que el intervalo 7. El intervalo 7 lo vamos a utilizar, obviamente, intervalo de confianza. Lo vamos a utilizar para la diferencia entre dos proporciones. O porcentajes.
Entonces, muy importante este intervalo. Intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones. Y miren que acá aparece una palabra clave, diferencia. Después vamos a ver qué significa esa diferencia significativa, que va a ser muy distinta a la diferencia visual. Bien, cuando nos piden encontrar el intervalo para la diferencia entre dos proporciones, veamos el paso 1. Hallar las estimaciones de P1 y P2. Entonces veamos la estimación. P1. Digamos que es el número de éxitos población 1 sobre el tamaño de la muestra población 1. Lo vamos a llamar X1 sobre N1. En este caso, P1 serían los de Barcelona, que ese ya lo tenemos calculado. Sería Barcelona. ¿Cuántos partidos ganó en el Barcelona? 179. ¿Sobre cuántos partidos jugó? 247. Esto ya lo habíamos calculado. Esto nos daba .7247. No estoy mal. Sobre 247. Eso nos da .7247. O sea, ya habíamos dicho que el 72.47% de los partidos jugados con el Barcelona los ganó. ¿Sí? Luego, eso no es noticia pues vieja, es noticia, no es noticia nueva. 72.47, perdón, no es noticia nueva. Ahora, lo que sí es noticia es con el Bayern Múnich, ¿cuál fue su porcentaje? Veamos que ese no lo hemos calculado. Hemos calculado el del Manchester City, pero el de Manchester, perdón, el de Bayern Múnich, no. Veamos entonces, ¿cuál fue obviamente estamos hablando número de éxitos población 2 sobre el tamaño muestra población 2. Llamamos X sub 2 sobre N sub 2. Bien, como estamos hablando de Bayern Múnich, acá serían 121 los que ganó sobre 161. Estamos hablando que en el Bayern Múnich obtuvo un porcentaje de triunfos del 75.16%. 75.16%. Bien, vamos a ver entonces que una cosa es la diferencia visual y otra cosa es si esa diferencia se vuelve significativa. Entonces recuerden que
En el Barcelona tiene un porcentaje del 72.47%. En el Bayern obtuvo un 75.16%. ¿Será que estos valores son diferentes de manera significativa? Vuelvo, repito, una cosa es que usted lo vea, haya diferencia visual. Dice, visualmente hay una diferencia, ¿sí? Pero es una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. Por eso es que a veces ustedes se encuentran, ojo muchachos, en las famosas encuestas de políticos les hablan de empate técnico. Entonces la pregunta acá, ¿tenemos empate técnico? Empate técnico quiere decir, son iguales. Vamos a ver más adelante. Todavía contentémonos con encontrarnos el intervalo. Muy bien, ya tenemos calculado el primer paso. Vamos a calcular dos. Igual que en el anterior, vamos a encontrar una ayuda. Esta ayuda nos dice que vamos a tener que hacer esto. Peso 1 gorro por 1 menos peso 1 gorro sobre N1 más P gorro 2 por 1 menos P 2 sobre N2. Si vamos a calcular la ayuda. Miremos en este caso cómo lo obtenemos. Sería la raíz cuadrada. P1. Dijimos que P1 era 0.7247 por 1 menos 0.7247 sobre N1. Vimos que N1 eran los partidos que jugó en el Barcelona. Esta era N1. Y este es N2, para que no lo confundamos. O sea que este N1 sería 247 acá. Más. Corrijamos acá pues para que no. Más P2, que sabemos que es 0.7516 por 1 menos 0.7516 sobre el número de partidos que ha jugado con el Bayern Múnich, con 161. Bien, miremos cuánto nos da esta ayuda. Punto 74, 72, 70 por 1 menos 0.7247. Bien. Eso nos da que hay que sacarle raíz cuadrada. Haciendo operaciones hay que sacarle raíz cuadrada a 0.00196,7343.
Luego esa raíz cuadrada nos da 0.0. Vamos a dar 4 decimales, 0.44. Lo vamos a redondear a 0.0444. Ese sería el valor que nos da el cálculo de la ayuda. Vamos a rectificarlo, que no va más por 1 menos 0.7247. Miren que hay que hacer la revisión de los cálculos, porque es que a veces se nos puede ir la mano y equivocarnos. 0.7516 que multiplica a 1 menos 0.7516 dividido 161. Sí, señor. 0.00196.743, la raíz cuadrada, y está bien. 0.0444. Listo. Ya tenemos calculada la ayuda. Que obviamente la vamos a utilizar para el intervalo. Bien, listo. Sigamos con el paso 3, que como siempre vamos a tener que ver con el valor de la tabla. Y no vamos a cambiar de tabla, o sea que aquí vamos a trabajar con la tabla de la normal. Entonces pongamos que el paso 3 es con la ayuda de la tabla de la normal, con la ayuda de la distribución normal, encontramos z de 1 menos alfa medios. Bien, acá con qué confiabilidad estamos trabajando. La famosa 95%. Entonces trabajamos con una confiabilidad del 95%. Confiabilidad del 95%. Igual a 1 menos alfa. De acá deducimos que alfa nos da 0.05. Pero necesitamos alfa medios. Esto es 0.05 sobre 2. Nos da 0.025. Entonces, en resumen, necesitamos el z de 1 menos 0.025. El famosísimo z de 0.975. Que obviamente eso da 1.96. De tanto trabajarlo, uno se lo memoriza. Pero vamos a confirmarlo, pues, para que, como para los pupilos de Santo Tomás, como dicen, ver para creer, 0.975 nos da 1.96. Es que ya es un valor muy común y es fácil de memorizar. 1.96. Entonces ya tenemos el valor de la tabla. Ya dijimos que es 1.96. Ahora veamos el paso 4. El límite inferior para la diferencia de proporciones. Nos dice así el límite inferior. Coja el estimador 1 y résteselo al 2. Y a eso le va a restar el producto del valor de la tabla por la raíz cuadrada de P1
1 menos P1 sobre N1 más P2 por 1 menos P2 sobre N2. Ese es el límite inferior. Esa sería la fórmula. Veamos cuánto nos da ese ejercicio, el límite inferior en este caso. ¿Qué tenemos que restar acá? P1 menos P2. P1 dijimos que es 0.7247. P2 dijimos que era 0.7516. Este valor de la tabla, 1.96. Y este valor ya lo tuvimos cuando tuvimos la ayuda. Nos da 0.0444. O sea que este lo multiplicamos por 0.0444. Haciendo operaciones, ¿qué tenemos? Tenemos por este lado 0.7247 menos 0.7516. Tenemos menos 0.0269. Menos 269. Y le vamos a restar ¿cuánto? 1.96 por 0.0444. Le vamos a restar 0.08. Se me perdió el lápiz. 0.0870. Con 4 decimales. 0.870. Entonces tenemos que eso nos da 0.0269 menos 2.69 menos 0.0870 nos da menos 1139. Ya tenemos eso, menos 1139. Ese es el límite inferior. Ahora, vámonos para... Listo, entonces tenemos que el paso 3 es el valor de la Z. El valor de Z, ya lo encontramos. Y los límites, este sería la fórmula del límite inferior. Veamos cuál sería la fórmula del límite superior. Pues que no hay ningún misterio. Le sumamos. O sea que el límite superior para la diferencia de proporciones nos dice que cogemos P1 menos P2 más el Z de la tabla que multiplica a esa raíz cuadrada. P1 gorro por 1 menos P1 sobre N1 más P2 gorro por 1 menos P2 gorro sobre N2. En nuestro ejercicio ya sabemos que esta diferencia nos dio
menos 0.0269. Esta diferencia. Ahora vamos a sumar lo que restamos, que fue 0.0870. Y eso entonces, ¿cuánto nos da? 0.08. Nos da que esto es 0.061. Entonces ya tenemos los límites. Los límites van desde menos 11.39 hasta 0.0601. Bien. Vamos a ver entonces qué es lo que nos interesa, no tanto la interpretación, sino obviamente esto lo vamos a utilizar mucho para probar hipótesis. Entonces veamos la parte interesante de esto. Cuando nos piden saber si hay una diferencia significativa, esto es sinónimo de prueba de hipótesis. Entonces veamos la prueba de hipótesis. Bien, la hipótesis nula, muchachos, se puede plantear de dos maneras. Se puede plantear de la siguiente manera. P1 menos P2 como gran diferencia es igual a 0. ¿Qué estaríamos diciendo acá? En palabras diríamos que no hay diferencia significativa entre las dos proporciones. Esa es una forma. Digamos que esta es la primera forma. También lo puedo plantear directamente lo siguiente. Si la diferencia es 0, en otras palabras estoy diciendo que son iguales. O sea que esta sería una forma de plantear la hipótesis. No hay diferencia significativa entre las proporciones. Lo otro simplemente estamos diciendo las dos proporciones son iguales. Vuelvo y repito. Es dos maneras diferentes de plantear la misma hipótesis nula. En la primera estamos diciendo que esa diferencia es igual a 0. Eso, en otras palabras, lo podemos plantear como la segunda. Las dos proporciones son iguales. Bien, obviamente, si hay dos formas de plantear la hipótesis nula, hay dos formas también de plantear la hipótesis alternativa. ¿Cómo planteamos la hipótesis alternativa? Teniendo en cuenta la primera forma de la hipótesis nula. Entonces, la primera forma estaríamos diciendo de la siguiente manera. H es 1, P es 1 menos P sub 2 es diferente de 0. Quiere decir que acá hay diferencia significativa entre las dos proporciones. Esa sería la forma de plantear. La otra, simplemente estaríamos diciendo que las dos proporciones
son diferentes. Bien, en este caso, nosotros lo vamos a plantear así. Bien, vamos a utilizar la primera, pues en otro ejercicio vamos a plantear la segunda. Simplemente en la hipótesis nula estaríamos diciendo que en palabras no hay diferencia significativa no hay una diferencia significativa entre el porcentaje de partidos ganados con el Barcelona y el porcentaje de partidos ganados con el Bayern Múnich. Bien, lo que los expertos en las encuestas dicen, empate técnico. ¿Sí? Pero para nosotros simplemente no hay diferencia significativa entre los porcentajes de los partidos ganados con el Barcelona y el porcentaje de partidos ganados con el Bayern Múnich. Versus, obviamente, estamos planteando que esa diferencia es diferente de cero. Quiere decir que si hay diferencia significativa entre el porcentaje de partidos ganados con el Barcelona y el porcentaje de partidos ganados con el Bayern Múnich. Muy bien, entonces, ¿no hay diferencia significativa? Sí hay diferencia significativa. Bien, como siempre, después de plantear las hipótesis, dibujamos las zonas de aceptación. Y como lo hemos venido trabajando ya, lo hacemos con la ayuda siempre de los intervalos de confianza. Estamos hablando de una normal. Entonces dibujemos la campana que distingue la normal. Y como siempre hemos dicho, ayúdense para construir las zonas de aceptación. El límite inferior del intervalo. Recuerden que el límite inferior del intervalo nos dio menos 11.39. Y el límite superior, recordemos, el límite superior nos dio 0.0601. Ay, ¿qué es esto, por Dios? Escribamos lo mismo. 0.0601. Muy bien. Recuerden que entre estos dos valores aceptamos H sub 0.
Y fuera de estos dos valores, se acepta H1 y acá se acepta H1. Bien, ¿cuál es el valor que tenemos que probar? Mire que en esta forma de plantear la hipótesis, nos dice cuál es el valor que tenemos que ubicar. Cuando nos están pidiendo diferencia significativa entre dos proporciones, el valor siempre, cuando estamos hablando de este intervalo, el valor que tenemos que ubicar es el 0. ¿Y dónde cae el 0 acá? Es claro que el 0 cae en el intervalo de confianza. Entonces, digamos nuestra decisión. Es que en este caso aceptamos H sub 0. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Porque el valor de 0 cae dentro del intervalo. Entonces, siempre que vamos a aceptar H sub 0 es porque el límite inferior es negativo, muchachos, y el límite superior es positivo. Siempre que se cumpla esa condición de que el límite inferior es negativo y el límite superior es positivo, siempre vamos a aceptar H sub 0. ¿Sí? Entonces aceptamos H sub 0 porque el valor de 0 cae dentro del intervalo. Obviamente, ¿cuál es nuestra conclusión? La conclusión es que no hay diferencia significativa no hay diferencia significativa estadísticamente, no hay diferencia significativa entre el porcentaje de partidos ganados con el Barcelona y el porcentaje de partidos ganados con el Bayern Múnich. Es muy importante, lo que hemos insistido mucho. Con el Barcelona fue un 72.47%. Recuerden que con el Bayern Múnich fue un 75.16%. Y vuelvo, repito, para la gente del común les puede parecer diferentes. Esa diferencia yo la llamo diferencia visual. A simple vista, ustedes creen que hay diferencia, ¿sí? Diferencia visual. Pero a punta de vista, significancia estadística. Desde el punto de vista significancia estadística, son iguales. O sea, todavía no hay una diferencia, todavía no se ha alejado un valor del otro, de tal manera que uno pueda concluir, son diferentes. Esa diferencia visual, que la gente la ve en la calle, 72.47, 75.16, ¿sí?
Es porque no han tenido en cuenta una cosa muy importante y es la variabilidad. ¿Por qué concluimos que son iguales? Porque existe todavía una variabilidad. Obviamente no hemos manejado con toda la confiabilidad del caso. Y obviamente también está el famoso error cuando uno saca la muestra. Por eso vuelvo y repito, es muy común que cuando ustedes vean una encuesta y le dicen que el candidato A tiene el 40% a favor y el candidato B tiene un 36% a favor, simplemente miren cuál fue el error de la encuesta. Si el error de la encuesta es del 5%, ¿qué pasa ahí? Ya les voy a explicar. Muy sencillo. ¿Por qué dicen que hay empate técnico? Si nos dicen que el candidato A tiene el 40% de ser favorito, este es el candidato A y este es el candidato B, tiene un 36%, pero nos dicen, y por eso en la ficha técnica es muy importante, nos dicen el error es más o menos del 5%. Entonces miren lo que pasa con el candidato A. Ellos hacen una estimación puntual del 40%. Le suman el 5% y ¿qué irán? Máximo llegarán al 45%. Pero si le resto el 5%, llegamos a un 35%. ¿Qué pasa cuando hablamos del candidato? Esto es el A. ¿Qué pasa cuando hablo del candidato B? Estamos haciendo una estimación puntual del 36%. Estaría acá. Pero si le sumo el 5%, llegaría al 41%. Y si le resto, llego al 31%. ¿Por qué dicen empate técnico? Porque miren que el candidato B coincide de acá hasta acá con el candidato. Si tienen zonas comunes, es donde los técnicos dicen empate técnico. Por eso no se atreven a decir, va a ganar el candidato fulanito. Distinto hubiera sido si nos dicen, es que el candidato A tiene un 40% y el error es de más o menos el 5%. Y el candidato B apenas tiene un 25%. Entonces miren que cojo el candidato A y ya sé que el candidato A va del 40%, lo más bajo que logra es el 35%. Y lo más alto es que lograría el 45% de la votación. Eso el candidato A. Pero el candidato B con un 25%, mire que estaría por acá. Lo máximo con el 5% llegaría al 30%. Y el candidato B, lo menor que puede es el 20%, restarle el 5%. Mire que en este caso ya no tienen zonas en común. Ya toda esta parte tienen esta diferencia. Yéndole bien al candidato B, logra un 30%. Y al candidato A, viéndole mal, un 35%. No tienen nada en común. Entonces aquí, si uno puede decir, no hay empate técnico.
Esas son las famosas discusiones en las encuestas, que hay empate técnico y la gente dice, mame, pero es que fulanito tiene un 42% y el otro tiene un 38%. Porque con el error coinciden áreas, tienen algo en común. Muy bien, con eso terminamos este ejemplo. Miren, pues con un solo ejercicio, pues hicimos 3 intervalos. Hay que aclarar que hicimos los 3 intervalos que eran el de la proporción, el del número esperado y el de la diferencia entre las dos proporciones.